Me llamo Elisa, tengo 28 años y he fotografiado 11 comidas de Pascua en las que nunca estuve. Piénsalo un segundo, porque a mí me costó 28 años entenderlo. En cada una de esas fotos de familia, alguien tenía que estar sujetando la cámara, y ese alguien siempre fui yo. Yo colocaba a mi madre en el centro, con la luz cayéndole bien sobre el pelo. Yo pedía a mi abuela que levantara un poco la barbilla para que no se le marcara el temblor de las manos. Yo contaba 1, 2, 3 y apretaba el botón, y luego repartía las copias, y luego las pegaba en los álbumes que mi madre ordenaba por años en el mueble del salón. En ninguna de esas fotos aparezco, ni una vez. Y este año, por primera vez, ni siquiera me dieron la cámara. Trabajo de enfermera en cuidados paliativos, así que me paso la vida contando cosas que otros prefieren no contar. Cuento cabezas igual que cuento pastillas. Despacio, en voz baja, sin equivocarme, porque de un número mal contado depende que alguien pase la noche tranquilo o no. He aprendido a leer una habitación en 3 segundos, a saber quién está de más y quién falta antes de que nadie lo diga. Y aún así tardé casi 3 décadas en contarme a mí misma en el sitio donde llevaba toda la vida, fuera del cuadro. Antes de seguir, tengo que avisarte de una cosa, porque lo que viene después me lo mandó una desconocida por internet, y lo que sabía esa mujer sobre mí, mi propia madre se pasó 28 años enterrándolo. Un comentario de un extraño en la red de mi hermana. Un mensaje que una enfermera jubilada me escribió a medianoche. Y una tumba, en un cementerio de mi propio pueblo, con mi nombre grabado en la piedra. Esta es una historia de ficción, creada con ayuda de inteligencia artificial, para tu entretenimiento. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Antes de que entremos juntos en la habitación, quédate un momento aquí conmigo. Si alguna vez has sido la persona que sostiene la cámara mientras los demás sonríen, la que pone la mesa y recoge los platos, y a la que nunca llaman para la foto, escríbeme en los comentarios de dónde eres. Y una sola palabra: presente. Solo eso. Y suscríbete, porque lo que voy a contarte lo voy a contar entero, hasta el último papel, y no quiero que te pierdas la parte en la que dejo de sostener la cámara. Suscríbete y quédate conmigo hasta el final. Vivimos en Buendía, un pueblo pequeño en el interior, de esos donde todo el mundo sabe de quién eres hija antes de que abras la boca. Somos 4 en la familia, o eso creía yo. Mi madre, Lorena, que lo organiza todo. Las comidas, los álbumes, las conversaciones, las versiones de las cosas. Mi padre, Gonzalo, que lleva 30 años poniendo paz callándose, que apoya la mano en el hombro de mi madre para que baje la voz y baja los ojos al plato cuando la cosa se pone fea. Mi hermana pequeña, Brisa, que tiene 23 años y casi 100,000 seguidores, y que ha convertido nuestra casa en un decorado bonito donde la luz siempre entra por la izquierda. Y mi abuela Rosario, la madre de mi madre, que tiene Parkinson y a la que llevo yo a las revisiones, a la que le corto la carne en trozos pequeños y le abrocho los botones que sus dedos ya no encuentran. En mi trabajo, hay una idea que repito a los familiares cuando llegan asustados a la unidad. El silencio de una habitación te dice más que cualquier análisis. Hay silencios que curan y silencios que esconden, y hace falta oído para no confundirlos. Yo crecí en un silencio de los segundos, aunque tardé la vida entera en ponerle nombre. En mi casa nunca hubo gritos,
Nunca hubo un portazo. Solo había una manera muy suave de que ciertas preguntas no llegaran a hacerse nunca. Un modo elegante de dejar temas fuera de la mesa, igual que a mí me dejaban fuera de las fotos. Y una niña que crece dentro de ese silencio aprende a no preguntar antes de aprender a hablar. Yo soy la que sirve, la que se levanta por el agua, la que se acuerda de las pastillas de la abuela y de que a mi padre no le sienta bien el café después de las 6, la que aprende a leer el historial de una familia entera sin que nadie le enseñe, porque desde pequeña sabía quién iba a estallar antes de que estallara y quién necesitaba que le llenaran el vaso antes de pedirlo. En una familia hay quien decora la mesa y quien la sostiene, y yo siempre fui la estructura, nunca el adorno. Lo había aceptado del modo en que uno acepta el clima, sin discutirlo. Mi madre tenía una frase para cuando yo aparecía en el encuadre por error. Miraba la pantalla, torcía un poco la boca y decía: «Esta no, cariño, aquí no salías bien», y borraba. Y yo pensaba que era verdad, que había algo en mi cara que no encajaba con el resto, algo que estropeaba la composición. Tardé mucho en entender que no era mi cara, era mi presencia. La Pascua de este año la organizó Brisa entera para sus redes. Puso un mantel de lino, flores de temporada, la vajilla buena de la abuela. Colocó a todo el mundo con esa naturalidad estudiada que tiene la gente que vive de las fotos. A mí me pidió que fuera pasando las bandejas por detrás, para que no se vea el brazo en el plano. Comimos, recogí yo, y esa misma tarde subió la foto. La familia entera, decía el pie. Mi madre radiante en el centro, mi padre con la mano en su hombro, la abuela sentada delante, Brisa apoyada en el respaldo con la barbilla en alto. 4 personas. La familia entera. Yo estaba en la cocina, con las manos metidas en agua caliente, mirando en el móvil una foto de mi familia entera en la que no estaba. Y entonces apareció el comentario. Lo vi porque yo veía todo lo de Brisa. Siempre fui su primera espectadora silenciosa. Un perfil sin foto, sin nombre reconocible. Escribió 4 palabras debajo de la imagen. ¿Dónde está la chica del hospital? Lo leí 2 veces. La chica del hospital. Yo soy la chica del hospital, pensé. Trabajo en paliativos. Quizá es un paciente, una familia agradecida. Pero había algo en cómo estaba escrito. En ese «la chica», con artículo, como si el que lo escribía supiera perfectamente de quién hablaba y diera por hecho que los demás también. Fui a responder, y mientras escribía, el comentario desapareció. No lo borré yo. Se fue solo, o lo borró alguien, en cuestión de segundos. Actualicé la pantalla. Nada. Como si nunca hubiera existido. Y 40 segundos después, la foto entera también desapareció. La publicación completa, esfumada. Alguien estaba vigilando esa imagen en tiempo real. Y en cuanto una desconocida hizo una pregunta de 4 palabras, alguien decidió que era más seguro borrarlo todo que dejar la pregunta suelta. Me quedé con el móvil en la mano y el corazón en un sitio raro. En paliativos aprendes a distinguir el silencio normal del silencio que tapa algo. Hay pacientes que callan porque están en paz y pacientes que callan porque hay una palabra que la familia les ha pedido que no digan delante de ellos. Aquel borrado tan rápido tenía la textura del segundo silencio. Así que hice lo que haría cualquiera. Llamé a mi madre. «Mamá, la foto de Brisa, la de la comida, ¿la habéis quitado?» Hubo una pausa. Corta, pero una pausa. En mi trabajo, las pausas son datos. «Ay, hija, esa foto no había salido bien.
dijo con esa voz suya de asunto zanjado. Se veía a la abuela con mala luz. No la favorecía nada. Ya sabes cómo se pone si sale temblando. Ya. ¿Y el comentario? Uno que preguntaba por la chica del hospital. Otra pausa. Esta vez la oí respirar. ¿Qué chica? No he visto ningún comentario. La gente escribe cualquier cosa en internet, Elisa, no le des vueltas. Y luego, más suave, casi cariñosa, la frase que me acompañaría durante semanas. Hay fotos que no son para todo el mundo, cariño. No todo tiene que estar a la vista. Colgué. Me quedé mucho rato sentada en el borde de la cama con esa frase dándome vueltas. Hay fotos que no son para todo el mundo. La había dicho como quien explica una regla de urbanidad, como si hubiera un tipo de personas que van en las fotos y otro tipo que no, y todos supieran a cuál pertenecía cada uno menos yo. Me acosté sin cenar, apagué la luz, y a las 12 y algo, cuando ya empezaba a rendirme al sueño, el móvil se encendió en la mesilla con el brillo de un mensaje nuevo. Era una solicitud de mensaje de alguien que no seguía, una tal Carmen Vidal, una mujer mayor, en la foto de perfil, con bata blanca en una foto antigua y el pelo recogido. El mensaje era largo, se veía por la barra lateral y empezaba con una disculpa. Perdona que te escriba así, de noche, y perdona si me equivoco de persona. Llevo 2 días mirando la foto que borraron. Me incorporé en la cama. Seguí leyendo. Fui enfermera durante 31 años en el hospital comarcal. Me jubilé hace tiempo. Vi tu cara en esa comida, detrás, reflejada un momento en el cristal de la vitrina. Y llevo 2 noches sin dormir porque juraría que te conozco. Necesito preguntarte una cosa y necesito que no se lo enseñes a tu madre. Tenía los dedos fríos. Bajé por el mensaje hasta el final, hasta la última línea, la que estaba escrita sola, separada del resto, como se separan las cosas que cuesta decir. Yo fui tu enfermera hace 20 años. Tus padres dijeron que habías muerto al nacer. Leí esa frase de la misma forma en que leo un historial clínico cuando el pronóstico es malo. Despacio, buscando el error, la palabra mal escrita que lo explique todo y me devuelva a la habitación segura de antes. Muerto al nacer. Yo estaba viva, evidentemente, sentada en mi cama, con el corazón latiéndome en el cuello, con 28 años y un turno a las 7 de la mañana. No podía haber muerto al nacer, y sin embargo, una enfermera con 31 años de hospital a la espalda, una mujer que se había pasado la vida contando cabezas igual que yo, había reconocido mi cara reflejada un instante en un cristal y no había podido dormir en 2 noches. La gente que trabaja con la muerte no se equivoca de caras, se equivoca en muchas cosas, pero no en esa. Nosotros recordamos a las personas que se van y recordamos, sobre todo, a las que no llegan. No contesté esa noche. Me quedé mirando el techo, contando las respiraciones como les enseño a hacer a los pacientes cuando llega el pánico. Inspira 4, aguanta 4, suelta 4. Y por dentro, no paraba de repetir las 2 frases que me habían dado en un mismo día. La de mi madre. Hay fotos que no son para todo el mundo. Y la de la desconocida. Dijeron que habías muerto al nacer. 2 frases que no tenían nada que ver y que de pronto encajaban como encajan 2 piezas de un hueso roto que llevan años buscándose. Alguien, en algún lugar, había decidido que yo no fuera en las fotos. Y alguien, 20 años atrás, había dicho que yo no existía. Empezaba a sospechar que era la misma persona. Esa noche no dormí, pero no me pasé las horas pensando en el mensaje.
Me las pasé recordando, porque la frase de Carmen Vidal, dijeron que habías muerto al nacer, había abierto una puerta en el fondo de mi memoria, una puerta que yo llevaba 20 años dejando cerrada sin saber siquiera que estaba ahí. Tenía 8 años. Me puse muy enferma, tan enferma que aún recuerdo el frío, esa clase de frío que no viene de fuera sino de dentro del hueso. Fiebre altísima. Meningitis, me dijeron después. Mis padres me llevaron de noche al hospital comarcal, el mismo donde Carmen dice que trabajó, a 40 minutos por la carretera de curvas. Y aquí viene la parte que yo siempre había recordado como un delirio de la fiebre. Una de esas escenas borrosas que uno guarda de niño y que da por inventadas. En admisiones, una mujer con bata tecleaba mi nombre y mi fecha de nacimiento en el ordenador, y de pronto se quedó quieta, mirando la pantalla con el ceño fruncido. Llamó a otra persona. Hablaron en voz baja mirándome, y yo, entre temblores, oí una palabra que la mujer repitió 2 veces. Figura como fallecida. En el sistema, yo figuraba como fallecida. Recuerdo a mi madre inclinándose sobre el mostrador, hablando muy deprisa y muy bajo. Y recuerdo una palabra que rebotó por el pasillo aquella noche, entre susurros y voces contenidas, una y otra vez. Papeleo. Es un error del papeleo. Hay que arreglar el papeleo. Es solo papeleo. Hay otra cosa de esa noche que nunca supe colocar. En algún momento de la madrugada, con la fiebre altísima, oí discutir en el pasillo. No a mis padres entre ellos, que casi nunca discutían. Era otra voz, una voz de mujer que yo no conocía y que sonaba desesperada, y una tercera voz, la de mi abuela, cortándola en seco. La voz desconocida repetía algo que yo, en mi delirio, entendí como: «Déjame verla, solo un momento, solo quiero verla». Y mi abuela contestaba, dura como una puerta que se cierra, que allí no pintaba nada, que se fuera. A la mañana siguiente, cuando me bajó la fiebre, no había nadie más que mis padres. Le pregunté a mi madre quién era la señora que lloraba, y me dijo que había soñado, que con esa fiebre había soñado muchas cosas. Y yo, como siempre, la creí. Yo tenía 8 años y ardía de fiebre, así que me lo tragué entero, como se traga todo a esa edad. Un error informático. Nombres que se cruzan. Un sueño de la fiebre. Pasa. Pero esa noche, 20 años después, sentada en mi cama de adulta, con un mensaje de una enfermera desconocida en el móvil, aquella escena dejó de parecerme un delirio. Una niña no figura como fallecida en el sistema de un hospital por un error de teclado. Una persona figura como fallecida porque alguien, en algún momento, rellenó un impreso de defunción con sus datos. Y ese impreso existe en algún archivo, con mi nombre. Al día siguiente empecé a buscar. No sabía qué buscaba exactamente, pero sabía dónde empezar, porque en mi oficio se empieza siempre por lo mismo, por el historial. Si quieres saber qué le pasa a un cuerpo, no preguntas, lees el historial, lees lo que quedó registrado cuando nadie pensaba que alguien iría a leerlo. Y el historial de mi familia estaba en una caja de zapatos que mi madre guardaba en el altillo del salón, la caja de las fotos sueltas, las que no habían llegado a los álbumes. La bajé una tarde que mis padres habían salido y me senté en el suelo a vaciarla despacio, foto por foto, como quien vacía los bolsillos de un paciente que ya no puede decirte qué llevaba encima. Encontré mi infancia entera a partir de los 3 o 4 años. Yo en el parque, yo en la playa aquel verano, yo soplando velas, siempre un poco al margen, siempre medio girada, pero yo. Lo que no encontré fue el principio.
No había ni una sola foto mía de recién nacida, ni una de mi madre embarazada de mí. De Brisa sí, había un sobre entero, la tripa de mi madre mes a mes, mi madre en el hospital con Brisa en brazos, mi padre llorando de felicidad. De mí, nada, como si yo hubiera empezado a existir con 3 años, ya andando, ya hecha. Los primeros años de una persona son los más fotografiados de su vida, y de los míos no quedaba un solo fotograma. Volví a meter las fotos en la caja con las manos temblándome un poco, y por primera vez pensé una frase completa, con todas sus palabras. A mí no me tuvo mi madre. Necesitaba ver el álbum de 1998. Mi madre los tenía todos ordenados por años en el mueble bueno, y el de 1998 era el año en que yo, supuestamente, había nacido. Así que me inventé una excusa perfecta, la que solo yo podía usar sin levantar sospechas. Le dije a mi madre que iba a pasarme por su casa a tomarle la atención a la abuela, que la notaba floja en la última visita. Era verdad a medias, que son las peores. Fui, le tomé la atención a mi abuela Rosario, le apunté los números en su libreta, y mientras mi madre trasteaba en la cocina, abrí el mueble y saqué el álbum de tapas granate con 1998 escrito en el lomo. Lo abrí sobre mis rodillas. Enero, febrero, marzo. Fotos normales. Mi madre joven, mi padre con más pelo, la abuela todavía firme. Y entonces, entre abril y mayo, el álbum se rompía. No metafóricamente. Había páginas arrancadas. Se veían los flecos de papel pegados al lomo, los restos de 4 o 5 hojas que alguien había tirado de golpe, con prisa o con rabia. Justo las páginas de abril y mayo, justo las de mi nacimiento. Pasé el dedo por los flecos y sentí un frío conocido, el de la habitación 7 cuando entro, y sé, antes de mirar el monitor, que esta noche va a ser la última. Esa la enterramos. La voz venía de detrás. Me giré. Mi abuela Rosario se había levantado del sillón sin que la oyera y estaba mirando el álbum abierto sobre mis rodillas con una fijeza rara, la mirada de los enfermos de Parkinson cuando el cuerpo se les congela, pero la memoria se les enciende. Tenía los ojos clavados en la página vacía. «Abuela, soy Elisa», le dije, despacio, como le hablo a los pacientes desorientados. «Soy yo». Y ella, sin apartar la vista del hueco donde faltaban las hojas, me llamó por otro nombre, un nombre que yo no había oído nunca en aquella casa. Y luego, negando muy despacio con la cabeza, con una tristeza antigua que no parecía dirigida a mí, sino a alguien que ya no estaba, dijo: «No, a esa la enterramos. Esa fue en primavera». Mi madre entró en el salón en ese momento. Me quitó el álbum de las manos con un movimiento suave y firme a la vez. Lo cerró y lo devolvió al mueble. «La abuela desvaría, cariño. Ya sabes cómo está». Pero le temblaba la mano al colocar el álbum. Y no era Parkinson lo suyo. A mi abuela, en cambio, no le temblaba la voz. Los enfermos de Parkinson pierden el control de casi todo, del pulso, de los pasos, de la cara. Pero hay algo que la enfermedad no toca hasta muy al final: los recuerdos verdaderos, los que llevan 40 años grabados. Mi abuela no desvariaba. Mi abuela,
Por una vez, estaba diciendo exactamente lo que era. Fue Carmen Vidal quien me dio las piezas que faltaban. Habíamos seguido escribiéndonos, con cuidado, y le pedí que nos viéramos. No en Buendía. Ella insistió en que fuera en Tarancón, donde vivía ahora, a una hora larga de casa, donde nadie nos conozca a ninguna de las dos. Nos sentamos en el fondo de una cafetería vacía, ella con las manos alrededor de una taza que no tocó, y sacó de un bolso una carpeta de plástico gastada que había guardado. Me dijo, durante 20 años, porque hay cosas que una sabe que algún día va a tener que devolver. Dentro había 2 fotocopias. La primera era un registro de defunción. Fecha, 12 de abril de 1998. Una recién nacida, fallecida en el parto. Y el nombre de la niña muerta era mi nombre. Exactamente mi nombre, el mismo que llevo en el carné, en la bata, en la placa que me cuelga del bolsillo cuando entro en las habitaciones, a decirles a otros que no tengan miedo. La segunda fotocopia era una página de un libro de partos del mismo hospital. Una paciente de 17 años, ingresada a finales de marzo de 1998. Iniciales que yo conocía muy bien. Parto largo, una niña sana, y al lado, en la casilla de observaciones, 4 palabras escritas a mano con letra de funcionaria, entregada a la familia, y debajo, una firma como testigo, la firma de mi abuela Rosario. Miré las 2 fotocopias sobre la mesa de formica, una al lado de la otra, y por un momento no fui capaz de leerlas como hija. Las leí como enfermera, como llevo leyendo historiales 15 años, buscando la coherencia entre las fechas y los hechos. Una niña muerta el 12 de abril, con mi nombre. Una niña viva a finales de marzo, de una madre de 17 años, entregada a la familia. 2 bebés, un solo nombre. Y una casa que llevaba 28 años celebrando el cumpleaños de la que no debía. Antes de contarte lo que encontré en el cementerio, necesito parar un segundo y hablar contigo, porque sé que si has llegado hasta aquí, es porque tú también conoces esa sensación de descubrir que la historia que te contaron de ti misma no cuadra. Cuéntame en los comentarios cómo seguiste respirando la primera vez que una verdad te cambió el suelo bajo los pies. A mí me ayuda a leerte. Y suscríbete, porque lo que viene ahora no lo cuento por morbo. Lo cuento porque alguien tiene que quedarse a escuchar el resto. Suscríbete y no me sueltes la mano todavía. Carmen me dijo dónde estaba. Un cementerio parroquial pequeño, a las afueras del pueblo de al lado, el de la familia de mi madre. Fui sola, un martes por la tarde, con las 2 fotocopias en el bolso. Recorrí las filas leyendo apellidos hasta que llegué a un rincón, bajo un ciprés. Una lápida pequeña, gris, con un ángel desgastado. Y allí, grabado en la piedra, estaba mi nombre completo, con una fecha de nacimiento y una fecha de muerte separadas por un solo día, 12 de abril de 1998. Me quedé de pie delante de mi propia tumba y no sentí miedo, sentí una calma horrible, la misma que siento cuando por fin entiendo el diagnóstico de un paciente que llevaba semanas sin cuadrarme, porque saqué las fotocopias y até la última fecha. Mi cumpleaños, el que mi familia celebró 28 veces, el 2 de mayo, no era la fecha en que yo nací. La niña de la tumba nació y murió el 12 de abril. La niña sana, yo, nació a finales de marzo. El 2 de mayo no era el nacimiento de nadie. El 2 de mayo, decía el papel, era la fecha en que se cerró administrativamente el expediente de aquella defunción fetal. Ese era el día que mi familia se reunía cada año a celebrar.
todos los años, con tarta y velas, y una foto en la que yo no salía, mi familia se juntaba para conmemorar el día en que se cerró el expediente de una niña muerta. Y yo, sin saberlo, llevaba 28 años soplando las velas de un archivo cerrado. Y mientras yo ataba fechas delante de una lápida, en casa empezaron a borrarme también en vida, no ya de las fotos, sino del día a día. Fue sutil, como todo en aquella familia. Primero desaparecí del grupo de mensajes donde llevábamos 11 años organizando las comidas, las revisiones de la abuela, los cumpleaños. Un día abrí el móvil y sencillamente ya no estaba, sin explicación, como el comentario de aquella desconocida. Luego mi madre reorganizó las visitas de la abuela y dejó de contar conmigo para llevarla al médico, ella que nunca había querido hacerlo. Y una tarde fui a coger la bici al trastero de la casa familiar y la llave ya no entraba. Habían cambiado la cerradura. Nadie me avisó, nadie me dijo nada. Simplemente, pieza a pieza, empezaron a desmontarme del sitio, con la misma calma administrativa con la que 20 años atrás habían rellenado un impreso de defunción. Entendí entonces que aquella familia solo sabía hacer una cosa con lo que le sobraba: archivarlo. Y yo había pasado de ser la hija que sostenía la cámara a ser un expediente que convenía cerrar. Volví del cementerio y no dormí, y a la mañana siguiente fui a casa de mis padres a plena luz, sin excusa esta vez, sin tensiómetro, con las fotocopias en el bolso. Encontré a mi madre planchando en la cocina, con la radio puesta, tan dueña de su mundo como siempre. Dejé las 2 hojas sobre la mesa, encima del mantel de hule, y le pedí que las mirara. No las miró, miró la plancha, y empezó a hablar de esa manera suya, por capas, soltando la verdad a cuentagotas, como quien va bajando la dosis de un calmante para que el dolor no llegue de golpe. Hubo una niña, dijo por fin, sin levantar la vista, antes que tú. Se fue enseguida. Se fue antes de que tú aprendieras a andar. Dobló una camisa con cuidado extremo. El duelo es una puerta, Elisa. Se abre, se pasa y se cierra. La gente sana lo que pierde. Se sustituye lo que se pierde y se sigue. Esta niña de aquí, dije, y puse el dedo en el registro de defunción, tiene mi nombre y murió en abril. Y esta de aquí, el otro papel, nació de una madre de 17 años y la entregaron a la familia. ¿Quién soy yo de las 2, mamá? Silencio. La plancha soltó vapor. Y entonces cambió de versión. Subió un escalón más en la verdad, todavía sin darme la de arriba. Eres adoptada, dijo rápido, como quien arranca una tirita. Una adopción dentro de la familia, entre parientes, se hacía así entonces. No había que darle más vueltas. Nosotros te salvamos, Elisa. Nadie te quería. Y nosotros te dimos un apellido, una casa, una vida. Deberías estar agradecida en vez de andar removiendo tumbas. Agradecida, repetí, y la palabra se me quedó rara en la boca. Me estás pidiendo que dé las gracias porque me pusierais el nombre de una niña muerta. Entonces sí levantó la vista, y por un instante vi en sus ojos algo que no era rabia ni cálculo, algo más viejo, casi miedo, el gesto de alguien a quien le tocan una herida que lleva 28 años, haciendo como que cicatrizó. No era una niña muerta, dijo, muy bajo. Era mi niña. Y luego llegaste tú, y te miré, y ya no supe distinguir. Fue lo más cerca que estuvo mi madre de decirme la verdad entera. Duró 3 segundos. Luego volvió a doblar camisas, y la puerta que se había entreabierto se cerró otra vez con ese mismo cuidado con que cerraba los álbumes. Mi padre estaba en el marco de la puerta. Llevaba allí no sé cuánto. No dijo casi nada, solo 2 palabras, con la voz baja de siempre, mirando al suelo.
Déjalo estar, hija. Y esa fue la primera vez en 28 años que no le hice caso. No removí más aquel día. Me fui a mi turno, porque los pacientes no entienden de crisis familiares y a las 7 de la tarde había que repartir la medicación de la noche. Y fue allí, en mi propio trabajo, en la unidad de paliativos donde llevo años acompañando a gente a morir bien, donde el suelo se me abrió del todo. Había un ingreso nuevo. Habitación 7. Yo cogí el parte de la tarde y leí la ficha por encima, como leo 20 cada día, y el nombre me detuvo la mano en el aire. Una mujer de 45 años, cáncer de páncreas, estadio 4, pronóstico de semanas, quizá días, y en la casilla de contacto de emergencia, escrito a bolígrafo por alguien de admisiones que no podía saber lo que estaba escribiendo, había un nombre, el mío. Mi nombre completo figuraba como contacto de emergencia de una desconocida que se estaba muriendo en la habitación 7 de mi propia planta. Entré. Tuve que apoyarme un segundo en el marco, como se apoyó mi padre en el suyo, y entendí de golpe de quién había heredado ese gesto. En la cama había una mujer muy delgada, con la piel amarilla del hígado que ya no filtra, y unos ojos que eran los míos, no parecidos, los míos, la misma forma, la misma manera de mirar de lado cuando algo duele. Llevaba 28 años buscando mi cara en los espejos de una familia donde no encajaba, y la encontré en la cama de una moribunda a la que acababan de asignarme. Se llamaba Juana. Era la hermana pequeña de mi madre, la tía que en aquella casa no se nombraba nunca, la de las páginas arrancadas del álbum, la del otro nombre que mi abuela me había susurrado aquella tarde delante del hueco del álbum. No era mi tía, era mi madre, la madre de 17 años del libro de partos. La niña sana de finales de marzo la había tenido ella, y comprendí, de pie a los pies de aquella cama, la crueldad exacta de la casualidad, aunque no fue casualidad. Juana había pedido, al ingresar sin fuerzas para elegir hospital, que la llevaran a paliativos de la comarca, y el destino, o el papeleo, o algo más antiguo que los dos, la había puesto en mi planta, en mi turno, con mi nombre como único contacto en el mundo. Llevaba 28 años sin poder acercarse a mí, y venía a morir a 10 metros del control de enfermería, donde yo firmo cada tarde la medicación. La hija que le habían arrancado era ahora la enfermera que iba a acompañarla a bien morir. En 15 años de oficio, he visto muchas maneras en que la vida cierra sus círculos, pero ninguna tan precisa como esta. Me senté a su lado, porque es lo que hago. Me siento al lado de la gente que se muere, y esta vez la gente que se moría era de donde yo venía. Y Juana, que llevaba 3 días esperando sin saber a quién, me contó 1998 desde dentro. Tenía 17 años y un novio de 18, Edgar, un chico del pueblo de al lado que se asustó y desapareció en cuanto supo. La mandaron a casa de la tía Vera, en otra provincia, para que nadie la viera crecer. Un parto de 30 horas, sola, con una enfermera joven que le cogía la mano entre contracción y contracción. Esa enfermera se llamaba Carmen, y cuando por fin nació la niña, sana, gritando, ¡viva!, le pusieron el papel delante para que firmara la entrega. Y ella se negó toda la noche. No me convencieron, Elisa, me dijo, con un hilo de voz. No hubo manera de convencerme. Solo me cansaron. Firmas cuando ya no te quedan fuerzas para no firmar. Su madre, mi abuela Rosario, firmó como testigo, y a la niña se la llevó Lorena, la hermana mayor, que acababa de perder a la suya, la de verdad, la del 12 de abril.
Le puso el mismo nombre, como se le pone a un repuesto la etiqueta de la pieza que se rompió. Juana volvió una vez, solo una. Cuando yo tenía 8 años y estaba ingresada con meningitis, se enteró de que la niña estaba en el hospital y fue. Fue de noche. Preguntó por mí en admisiones. Y por eso el sistema se lió. Por eso alguien tecleó y frunció el ceño. Por eso sonó tanto la palabra papeleo. Ella era la voz de mi memoria febril, la que discutía en el pasillo. Mi abuela la echó de los hospitales esa misma noche. No volvió a intentarlo. Me dijeron que era lo mejor para ti, susurró. Y una se lo cree, porque es más fácil creerse eso que creerse lo otro. Fue mi padre quien vino a cerrar el círculo. Apareció en la puerta de la habitación 7 al día siguiente, con la gorra en las manos, y por primera vez en su vida no bajó los ojos al suelo. Los tenía rojos. Me contó el resto, la parte que mi madre nunca me habría dado, que la niña del 12 de abril había sido de verdad la hija de Lorena, y que cuando murió en el parto, algo en mi madre se cerró y no se volvió a abrir. Que la abuela Rosario lo organizó todo en cuestión de días, fría, eficiente, como quien resuelve un trámite. Y me repitió la frase con la que mi abuela había convencido a toda la familia, la frase que explicaba aquella casa entera mejor que cualquier documento. La había dicho mi abuela mirando la cuna vacía. No se llora lo que se puede reemplazar. No se llora lo que se puede reemplazar. Así que no lloraron, sustituyeron. Y a mí me criaron encima del sitio exacto donde debería haber estado el duelo. Mi padre me cogió la mano. Tú nunca fuiste lo que estaba mal en aquella casa, hija, me dijo. Tú eras la prueba de lo que estaba mal. Por eso no te querían en las fotos. No era tu cara, era lo que tu cara demostraba. Me quedé mucho rato con la mano de mi padre en la mía, los dos callados, mirando respirar a Juana. Y pensé en todas las comidas de aquella casa, en las 11 Pascuas que fotografié, en la abuela repartiendo la tarta, en mi madre ordenando los álbumes. Y entendí que aquella familia no había construido una mentira, había construido una obra de ingeniería. Cada silencio tenía su función. Cada foto sin mí sostenía una viga. Cada «esta no, cariño» tapaba una grieta. El día que naciste sana, la casa entera se organizó alrededor del hueco que dejó la niña muerta, y a mí me colocaron encima de ese hueco como se coloca una losa, para que nadie volviera a caerse dentro. Por eso no podía salir en las fotos. Una losa no sale en las fotos. Una losa sostiene el suelo por el que los demás caminan sonriendo. Mientras tanto, fuera, el pueblo empezó a hablar. Estas cosas, en los sitios pequeños, corren por debajo del suelo como el agua. Alguien ató cabos entre la foto borrada, el comentario de la chica del hospital y la mujer que se moría en paliativos. En la puerta de la iglesia, en la cola del pan, empezó a nombrarse lo que durante 28 años no se había nombrado. Y Brisa, mi hermana, la de los 100,000 seguidores, empezó a perderlos. Una marca le retiró una colaboración. Los comentarios bajo sus fotos perfectas se llenaron de preguntas incómodas, y mi familia, ante todo aquello, reaccionó de la única manera que sabía, la manera que lo explicaba todo, convocando otra foto, una comida familiar, para acallar rumores, con la mesa bonita y la luz por la izquierda, ante el derrumbe, más decorado. Y aquí necesito parar y preguntarte una cosa, mirándote a los ojos, porque de esto va todo lo que viene después. Yo llevaba 28 años suplicando en silencio un sitio en esa foto,
Y justo cuando la verdad ya se sabía, mi madre me ofreció ese sitio. No como perdón, no como madre, como maniobra, como quien coloca un adorno para tapar una grieta en la pared. Si lo que has suplicado toda tu vida llega por fin, pero llega solo como adorno, como pieza de atrezo para arreglarle la foto a quien te borró, ¿aún lo aceptas? Dímelo en los comentarios, de verdad quiero saberlo, porque no estoy segura de haber acertado. Y suscríbete, porque en la última parte tuve que elegir entre dos carreteras, y solo una llevaba a un sitio donde de verdad me necesitaban. Suscríbete y quédate, que ya falta poco. Mi madre vino a buscarme al aparcamiento de la unidad. No entró. En 28 años nunca había pisado mi trabajo y no iba a empezar por la habitación 7. No iba a entrar a ver morir a la hermana a la que le había quitado la hija. Me esperó fuera, junto al coche, con el bolso apretado contra el pecho, y me dijo, sin desviar la mirada, la frase que yo había esperado toda mi vida. Este año vas a estar en la foto, sin un perdón delante, sin un lo siento detrás, solo un sitio reservado, como se reserva una silla para un invitado al que hasta ayer no se dejaba entrar. La comida era el domingo, la foto a las 4:30 de la tarde, y ese domingo, a esa hora, se me juntaron las dos carreteras. En una estaba la casa de mis padres, la mesa puesta, el sitio guardado para mí, en la foto donde por fin iba a existir para los que me habían borrado. En la otra estaba la habitación 7, donde Juana, mi madre de verdad, se apagaba por horas. El médico me lo había dicho esa mañana en el pasillo, con la voz que ponemos para eso. Era cuestión de un día, quizá menos. Estuve toda la mañana con el uniforme puesto, sin decidirme, mirando por la ventana de la habitación 7 cómo pasaban las horas. Sabía que si me quedaba con Juana, perdía la foto para siempre, y que si iba a la foto, quizá perdía a Juana para siempre. Es la clase de elección que nadie debería tener que hacer a los 28 años, o a ninguna edad. Y sin embargo la reconocí, porque en paliativos la veo cada semana en las caras de los familiares. La gente que llega tarde a una habitación no llega tarde por maldad. Llega tarde porque estaba en otro sitio creyendo que ese otro sitio era lo importante. Yo no quería ser esa persona. Pero primero, por absurdo que suene, tenía que ir a comprobar que el otro sitio no lo era. Fui a la foto. Sé que quizá no lo entiendas, pero fui. Llevaba 28 años queriendo saber qué se sentía al estar dentro del cuadro, y necesitaba mirarlo de frente antes de decidir nada. Llegué a casa de mis padres a las 4:15. Estaban todos. Mi madre dirigiéndolo todo, mi padre callado, Brisa con el trípode, la abuela Rosario en el sillón. Y por primera vez en la historia de aquella familia, mi madre me colocó delante. Aquí, en la primera fila, cariño, donde todos te vean. En primera fila, donde todos me vieran. El sitio que había suplicado 28 años, servido por fin en bandeja, con la luz cayendo por la izquierda justo sobre mi cara. Brisa hizo una foto de prueba, el flash, y en ese instante, mirando el objetivo que por fin me apuntaba a mí, entendí que estar en la foto y estar presente no eran la misma cosa, que llevaba toda la vida confundiéndolas. Bajé la barbilla, miré a mi madre y dije, muy tranquila, con la misma voz con la que le digo a un paciente que ya puede soltarse, hay un sitio donde tengo que estar. Mi madre entendió cuál. Se le endureció la cara y me dio a elegir con la única moneda que sabía usar, la de siempre, la de la pertenencia como premio. Si sales por esa puerta detrás de esa mujer, no eres mi hija. La miré y no sentí rabia, sentí una calma limpia,
casi de alivio, porque por fin, después de 28 años, me estaba diciendo algo verdadero. Lo sé, le contesté. Es la primera cosa honesta que me dices en toda mi vida. Se hizo un silencio de los que no se rellenan. Y entonces, en ese silencio, se oyó una silla arrastrarse. Mi padre, Gonzalo, el hombre que había puesto paz callándose durante 30 años, se levantó de la mesa, dejó la servilleta al lado del plato, cogió las llaves del coche y, sin mirar a mi madre, con la voz más firme que le oí nunca, dijo 3 palabras. Yo te llevo. Salimos los dos de aquella casa, mientras el trípode seguía montado y la foto se quedaba a medias, para siempre, a medias. Nadie nos siguió. Mi madre no salió a la puerta. La abuela Rosario se quedó en su sillón, con la mirada fija en algún punto de la pared, y no sé si entendió lo que pasaba o si, por una vez, lo entendió demasiado bien. Condujo él. No hablamos apenas en todo el camino, pero a mitad de la carretera de curvas, esa misma por la que 20 años atrás me habían llevado ardiendo de fiebre, mi padre apartó un momento la vista de la calzada y me dijo: «Tenía que haberte llevado hace mucho, hija. Perdóname por todas las veces que preferí callar». No le contesté. Le puse la mano en el brazo, que es lo que hago con los pacientes cuando no hay palabras que sirvan. Llegamos a paliativos a las 5 menos algo, y yo entré corriendo por el pasillo que recorro cada día despacio, y esta vez sí llegué a tiempo. Juana seguía respirando. Me senté en el borde de la cama. Le cogí la mano. Esa mano que se había negado toda una noche de 1998 a firmar un papel, y le dije quién era yo. Se lo dije entero, por si en algún pliegue le quedaba una duda, que era su hija, que había llegado, que ya no hacía falta que aguantara por nadie. Ella tenía encima una colcha que había traído de su casa, una colcha de cuadros hecha a mano, y me la enseñó con los dedos, despacio, como quien enseña lo único que ha podido guardar. Tenía 28 hileras de cuadros. 28. Te conté en puntos, susurró. Un año, una hilera, 28. No me perdí ni uno. Cada año de mi vida que no pudo mirar, lo había cosido. Me quedé con ella, contándole yo a ella la respiración esta vez. Inspira, aguanta, suelta, hasta que a las 4:12 de la tarde soltó el aire por última vez y no volvió a cogerlo. Se murió con su hija cogiéndole la mano, bajo la colcha de 28 hileras, que fue exactamente lo que no le dejaron tener durante 28 años. Mi padre esperó fuera, en el pasillo, con la gorra en las manos, porque dijo que ese momento no le pertenecía a él, que ya había llegado tarde a demasiadas cosas y que a esta prefería no entrar. Cuando salí a decirle que se había ido, se apoyó en la pared y lloró por primera vez en mi presencia, callado, como llora la gente que ha pasado la vida entera aprendiendo a no hacer ruido. Me abrazó y me dijo al oído la única cosa que necesitaba oír. Esta vez no vas a fotografiar la despedida de nadie. Esta vez estuviste dentro. Después, ordenando sus cosas, encontré una caja. Dentro había 28 sobres, 28 felicitaciones de cumpleaños, una por cada año, escritas de su puño y letra, con la fecha real, la de finales de marzo, nunca la del 2 de mayo. Las había enviado todas, año tras año, a la casa de mis padres, y todas habían vuelto a ella sin abrir,
con un sello estampado encima por mano de mi madre. Persona inexistente. 28 felicitaciones devueltas a su remitente con 2 palabras. Persona inexistente. Durante 28 años, la única persona que insistió en que yo existía recibió de vuelta, cada primavera, la prueba oficial de que para la otra parte de mi familia yo no existía. Las guardé todas, son mías. Son el único álbum de mi infancia que dice la verdad. Hice el cambio de nombre en el juzgado unos meses después. No me quité el nombre de la niña de la tumba. Ella también tiene derecho a que alguien lo lleve con cuidado. Y ahora entiendo que en cierto modo lo llevo por las dos. Lo que hice fue añadir el apellido de Juana, el que me pertenecía desde el principio. Ahora llevo los 2 linajes, el que me pusieron y el que me tuvo, y por fin el nombre en mi carné cuenta la historia completa en vez de la mitad ordenada. Escribí a Carmen Vidal para contarle cómo había terminado todo. Aquella enfermera jubilada que no pudo dormir en 2 noches por una cara reflejada en un cristal, me contestó una sola línea. Hace 20 años le sujeté la mano a tu madre mientras te traía al mundo. Me alegro de haber vivido para verte llegar hasta ella. Guardo ese mensaje al lado de las felicitaciones. Fue ella, una desconocida que no tenía nada que ganar, quien decidió que 20 años de silencio ya eran bastantes. A veces la familia que te salva no es la que lleva tu apellido, ni el que te pusieron ni el que recuperaste. A veces es una mujer con bata que se acordó de ti cuando ya nadie tenía obligación de acordarse. Voy al cementerio a menudo, a las 2 tumbas, la de la niña de Abril y ahora la de Juana, que quise enterrar cerca. Les llevo flores a las 2, porque las 2 son, cada una a su manera, el motivo de que yo esté aquí. A la niña de Abril le llevo margaritas y le hablo bajito y le pido perdón por haberle usado el nombre sin saberlo durante 28 años, aunque sé que ella no tiene nada que perdonarme. Las 2 fuimos piezas de la misma decisión que no tomamos. A Juana le llevo lo que sé que le habría gustado y me quedo un rato y a veces le cuento cosas de mi día en la unidad, porque no llegué a tener suficientes tardes para contárselas en vida y algo dentro de mí se niega a dejar de hacerlo. Mi padre me visita todas las semanas. Salió de aquella casa aquel domingo y ya no volvió a callarse. Mi madre solo me manda, de vez en cuando, lo que yo llamo señales administrativas, un mensaje por un impreso, una firma que hace falta, nunca una palabra que se parezca a hija. Y Brisa, mi hermana, un día me escribió 4 palabras debajo de una foto que subí yo, la de las flores sobre la tumba de Juana. Esta foto ha quedado bonita. Una rendija. No sé si se abrirá más, pero por primera vez fui yo la que decidió si dejarla entrar o no. Tardé 28 años en aprender lo que mi oficio llevaba toda la vida intentando enseñarme. Yo cuento cabezas como cuento pastillas, y sé que el número que importa no es el de las personas que caben en un encuadre, sino el de las que se quedan cuando ya no hay foto que hacer. La familia no son quienes te ponen en la foto. La familia son quienes nunca necesitaron una foto para demostrar que estabas ahí. Juana no tuvo ni una foto mía en 28 años y me tuvo entera. Mi madre tuvo 28 fotos sin mí y no me tuvo nunca. El amor de verdad no te pide que te lo ganes. No te coloca en primera fila para tapar una grieta. No te devuelve a un cajón cuando dejas de ser útil al decorado. El amor de verdad te cose en una colcha, punto a punto,
un año por hilera, aunque nunca llegue a taparte con ella. Si tú también has sido alguna vez la persona que sostiene la cámara, la que pone la mesa y recoge los platos y nunca sale en la foto, comparte esta historia con alguien que necesite oírla, porque a lo mejor lleva años esperando que le digan que existe. Y si crees, como yo aprendí a creerlo, que el cariño no debería tener que merecerse, suscríbete y quédate en este canal, que aquí siempre te guardo un sitio, y no es en primera fila para que te vean, es en la mesa para que te quedes. Cuídate mucho y hasta la próxima historia.